Hola, buenas tardes. Hoy 24 de febrero estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Federico Ugarte del Campo. Así que en primer lugar, para abrir esta defensa, le vamos a dar la palabra a Federico para que haga la exposición oral. Muchísimas gracias, Josefina. Bueno, buenos días a todos y todas. Ahí empiezo a compartir pantalla. Espera que un segundo. Que ahí está. Compartir. Ahí estamos empezando a compartir. Pantalla completa. Bueno, como decía, buenos días a todos y todas. Hoy, bueno, presento mi defensa de tesis de esta investigación que realicé, Rompecabezas en la niebla, procesos de la construcción de la memoria social y la identidad social entre los excombatientes veteranos de guerra de Malvinas, dirigido por Jorge Micheli. Esta investigación tuvo como objetivo, tuvo como centro estudiar el vínculo entre los centros de excombatientes veteranos de guerra y las representaciones sociales del pasado, memoria social e identidad social de estos grupos. Para empezar, ¿qué son los excombatientes veteranos de guerra Malvinas? Son aquellos participantes, tanto soldados conscriptos como cuadros militares, que participaban de la Guerra de Malvinas, del conflicto armado del Atlántico Sur, y que enfrentó a la República Argentina al Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que tuvo como resultado la derrota argentina y 649 caídos en combate. ¿Con qué nos referimos a los centros? Los centros son asociaciones civiles surgidas desde 1982 que han nucleado históricamente a los excombatientes y veteranos de guerra en sus relaciones con el Estado. Importante destacar que en los primeros años posteriores a la guerra hubo una combinación de una deficiencia de las políticas de apoyo y homenaje a los excombatientes veteranos de guerra de Malvinas y con un repudio a la memoria y al recuerdo de la guerra, lo que los propios actores han llamado la desmalvinización. En respuesta a esta situación, los grupos empezaron a organizarse, a agruparse en los respuesta a los reclamos, no solamente de como aquello, de mejorar estas políticas de apoyo para la población y significarse ellos mismos y la guerra de Malvinas. La investigación fue más que nada dar cuenta de estas prácticas, creencias y representaciones de identidad social. Compartí en dos centros de combatientes veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires. Se eligió el espacio por una cuestión de acceso, por una cuestión de ser una zona con una alta concentración de centros de combatientes veteranos de guerra y porque también estos centros tenían mucha cercanía con los centros de decisión del Estado argentino, que es muy de los centros. Entre estos grupos de combatientes veteranos de guerra de los centros de la provincia de Buenos Aires, estudiar el rol del centro en la producción de estas representaciones y de su propia identidad, comprender los modos en que estas prácticas y discursos influyen en la conformación o diversificación de estos centros y analizar la influencia de las prácticas y los discursos acerca de la guerra de Malvinas y la posguerra en los procesos de constitución de la memoria social y la identidad. Mis tres hipótesis centrales fueron que los miembros de los excombatientes veteranos de Malvinas de estos centros han constituido estos espacios, los centros como espacios, como contexto donde se producen el pasado y las representaciones del grupo, como también comparten sus creencias con los conflictos de Malvinas, que la comunicación y reproducción de estas representaciones ha ocurrido tanto al interior de los centros como en otros contextos, desde una modalidad principalmente oral, que establece el testimonio en el relato individual como una legítima información, una forma más de la guerra de Malvinas. Y como último, que la organización social de los grupos de excombatientes veteranos de guerra de los centros son un movimiento social con objetivos comunes que ha sido favorecido en su existencia por las representaciones sociales y las creencias que comparten entre ellos.
Profundizando un poco más en el contexto, en la constitución, como mencioné, estas combatientes veteranos de la Guerra de Malvinas aparecen ya por los años 80 y en respuesta de problemas muy específicos, pero en general se puede encontrar el desempleo, problemas de salud, muchas denuncias de discriminación y muchas de esas denuncias vinculadas a el desprestigio de la Guerra de Malvinas. Rápidamente los centros se transformaron en interlocutores del Estado, algo proceso que podríamos contar en etapas, entre 1982 y 1989, un periodo de formación muy importante, donde surgen los primeros centros, políticas, y donde aparece más que nada el soldado conscripto como un actor independiente a las Fuerzas Armadas, lo que va a darle mucho motor a los centros como un espacio autónomo de la fuerza como representante del movimiento. Después, un segundo periodo, de 1989 a 2003, donde se amplían estas políticas de apoyo y homenaje y reconocimiento, se logra para los combatientes una gran representatividad, se expande las personas que son reconocidas como combatientes veteranos de guerra, es cuando se empieza a usar la categoría veterano de guerra realmente, y va a comenzar un proceso exponencial de aumento del padrón que para 2003 va a ser tan amplio que los propios excombatientes veteranos de guerra como el Estado van a empezar a pedir una depuración del padrón. Entonces va a ser un periodo donde van a empezar a aparecer los conceptos como los veteranos truchos, los movilizados, van a aparecer discusiones para reconocer otros tipos de veteranos, como los veteranos del Operativo Independencia, y se va a intentar hacer ya para finales de 2003 una primera depuración. El segundo periodo va todavía a profundizarse más la expansión de las políticas de apoyo y homenaje, y va a intentarse un censo para depurar aún más el padrón. Al día de hoy sigue siendo un problema que aqueja la relación entre el Estado y los excombatientes, la cuestión de la representación y en lo que viene acompañado de esa representación entre el Estado y el mismo grupo, que son beneficios al que es considerado o no excombatiente o veterano de guerra. Bueno, aquí empezamos a resumir 60 páginas de marco teórico. El marco teórico de la presente investigación, cuatro categorías principales: memoria social, identidad social y los procesos de constitución de la memoria social y identidad social. En su teoría metodológica principalmente recuperó mucho de Theo van Dijk en su teoría de la ideología y el concepto de representaciones sociales. Para Van Dijk las representaciones sociales son esquemas mentales compuestos de información, creencias valorativas y fácticas, y esta investigación va a considerar ambas categorías como representaciones sociales. También se el concepto de testimonios personales o relatos sociales como una unidad de análisis para pensar cómo son las representaciones sociales transmitidas. Y también se dio mucho énfasis a analizar a los centros como espacios y contextos donde se reproduce el pasado, se envuelven prácticas identitarias y se organiza e interactúan socialmente los combatientes veteranos de guerra. Con respecto a la bibliografía más referida a la bibliografía de Malvinas, Andrea Belén Rodríguez dice que es muy amplia. Cuando hablamos de amplia, hablamos de bibliografía de la guerra como de excombatientes veteranos de guerra, y la ha dividido en tres perspectivas. Ella habla de una perspectiva de gestas, centrada en la guerra como un hecho militar, como parte de una narrativa referente a la nación y su historia; una perspectiva crítica, centrada en el contexto sociohistórico del conflicto y sus direcciones políticas en la Argentina del final del siglo XX; y una perspectiva más sociocultural, centrada en la experiencia, subjetividades y los sentidos de los participantes del conflicto sobre la guerra, la posguerra y sobre ellos mismos. Esta perspectiva justamente ha dado mucho énfasis al vínculo entre la memoria y la identidad para su investigación. Más específicamente en la antropología se puede destacar la obra de Rosana Huber, de Chicos a Veteranos, María Isabel Menéndez, Comunidad Imaginé y Excombatientes, María Parizo hizo un excelente trabajo sobre caídos en combate y la representación del pasado; Ana Rosa Pratesi, que trabajó sobre movimientos y conmemoración de la guerra de Malvinas en Chaco. Y desde la historia, que también se alimenta junto a la antropología en este tercero su área sociocultural, la obra indiscutible de Federico Lorenz, que trabajó mucho desde la microhistoria y la historia oral para hablar de la guerra y la posguerra; su discípula Andrea Belén Rodríguez, que ya he mencionado, que trabajó
hecho un trabajo muy potente sobre microhistoria y historia oral de la unidad de apostadero Malvinas, tanto en la guerra y la posguerra, y una revelación que es Daniel Chao, un historiador que trabajó sobre Gournay y políticas dirigidas a veteranos de guerra de Malvinas, que es el autor principal donde conformé toda mi investigación de contextualización. Respecto a la memoria social, bueno, hay diversas definiciones de memoria social que utilicé. Holbach y trabajé, hice una discusión muy amplia de ambos conceptos. Trabajé el concepto, recupero mucho la obra de Holbach con la idea de memoria colectiva, las discusiones que se pueden hacer entre Nora, como la memoria social como historia particularmente contada. Pollack pensaba más como un empoderamiento de hechos y personajes. Kando, que comparte con Van Dyck la idea de representación social, y Bartlett, un psicólogo cognitivo que realmente muy interesante para echar toda la discusión sobre memoria social, que él lo piensa como un proceso de convencionalización que afecta a las memorias personales. Resumiendo en los tres aspectos que yo recupero como más importantes para pensar memoria social, pensar que es una serie de selección de hechos que son seleccionados, organizados y desechados por un grupo social específico, los considero representaciones sociales más allá de su soporte, considero su cualidad como socialmente construidos en procesos que pueden ser diversos, que pueden ser de manera transversal o horizontal. Eso es importante rol en condicionar lo que las personas registran con memoria, recuerdan y olvida. Y es importante aclarar la importancia de entender cómo se establecen sus convenciones, sus disputas e imposiciones en relación a su capacidad acentuar su capacidad fundamental y legitimar a los grupos sociales. Con respecto a la identidad social, también recuperé a cuatro grandes autores. Bruguier y Kubrick han hecho una obra espectacular sobre la identidad y los usos fuertes y débiles del concepto. La obra clásica de Frederick Barr sobre categorías sociales, sus fronteras y la identidad como un fenómeno relacional. El trabajo de Caspar Turner sobre conflicto, la identidad en términos de conflicto y competencia social, trabajan dos conceptos muy interesantes como movilidad social y transformación social o cambio social. Y bueno, obviamente la obra de Van Dyck, como ya mencionaba, con su concepto de representación social. Como el anterior, y destacando la gran complejidad de las categorías de identidad en usos, concepciones más blandas y duras del concepto, lo que obliga a ser un poco específico. También vuelvo a pensar la identidad social como una representación social. Considero que tiene un carácter emergente, relacional, construido histórico contextualmente, que destaca que en su conformación utiliza diacríticos o atributos subjetivamente seleccionados. Destaco que existen elementos y factores que son parte de ella y que no son directamente definidas por el concepto, como pueden ser atributos compartidos entre las personas, las relaciones sociales de los grupos sociales, los sentimientos de pertenencia que establecen el principio de nosotros, o instituciones que puedan promover ciertas representaciones sociales o identidades sociales en sus propios objetivos institucionales. Y también destaco esta idea de Caspar y Turner de la importancia de entenderlo, la identidad y los procesos de constitución de la identidad en relación a la competencia social, la búsqueda de prestigio y honor, y estima social, y las dos modalidades donde se puede establecer como la movilidad social de los individuos o el cambio social. Respecto al vínculo memoria y identidad, voy a establecer tres principios importantes. Primero que nada, en este caso, el vínculo en mi caso particular, el vínculo de la existencia de creencias compartidas entre ambas representaciones, que en el caso de combatientes veteranos cumplen un rol de puente en su valoración entre el pasado y el presente, compartir y cómo estableciendo objetivos a futuro. También el uso del pasado y la experiencia personal como forma de transmitida como diacríticos identitarios en el caso trabajado, y el pasado compartido también como un objeto de fundamentación y formación de los objetivos del grupo estudiado, cómo pueden fundamentar no solo el presente, sino los objetivos que establece el grupo como propios. Respecto a ya cerrando marco teórico y entrando a metodología de investigación, la investigación fue de carácter exploratorio y descriptivo, se utilizó metodología colectiva para la recolección y su análisis. La investigación se dio en tres etapas. Una consistió en el relevamiento documental de fuentes primarias y secundarias, con un posterior periodo de observación en los centros seleccionados. Una segunda etapa de entrevistas y registros y actividades en los centros, periodo de trabajo de campo entre el 2015 y el 2016, entre los dos
centros de la provincia de Buenos Aires, y una tercera etapa de análisis material recopilado bajo criterios teóricos, recuperando los conceptos de Van Dyck y la obra de Micheli analizando identidad con respecto a las representaciones sociales. Como técnicas de trabajo se utilizan trabajo de campo etnográfico, entrevista en profundidad semiestructurada e individual, observación participante, investigación documental. El ingreso al centro fue facilitado por la sugerencia de veteranos de guerra de la obra social PAMI, lo que me permitió cierta disponibilidad y confianza a entrar a los centros y cierta capacidad de hablar con los referentes con mucha confianza y con mucho acompañamiento. La población fue en los dos centros de la provincia de Buenos Aires ya mencionados y los excombatientes veteranos de guerra reconocidos como parte del centro por ellos mismos como por otros integrantes del centro. Las entrevistas cuando fueron terminadas fueron llevadas a una matriz de datos. La idea fue, con esta matriz fue organizar el material para poder ver los diferentes elementos que componían a estos testimonios. Se dividieron entre autor y datos personales, entre experiencias previas a la guerra, vida personal, servicio militar, vínculos soldado-oficiales, experiencias de guerra, combate, unidad, vínculo soldado-oficial, temporalidad, locaciones, experiencia de la posguerra, huelga, trabajo, familia, opinión del Estado, participación en los centros y creencias, tanto fácticas y valorativas. Con respecto, ya entrando en los capítulos de análisis, con respecto a los centros relevados, hay que aclarar que los excombatientes veteranos de la Guerra de Malvinas son un movimiento amplio y distribuido en diferentes localidades del país, que se han organizado en base a los centros, pero que han establecido diferentes organizaciones que no incluyen su interacción, como puede ser la Federación de la Provincia de Buenos Aires y la Confederación Nacional de Centros Veteranos de la Guerra de Malvinas. Los dos centros trabajados son centros mixtos, o sea, centros que aceptan soldados conscriptos como cuadros militares. Eso es un caso que puede variar en diferentes localidades y centros del país, pero es importante destacar en relación a las políticas de membresía de los centros. Los centros son caracterizados, según sus propios actores, como un lugar de pertenencia, un lugar de encuentro válido y necesario para la comunidad, una institución que es de fácil conformación y decisión. Yo profundizo, acá no profundizaré, pero profundizo más en la tesis sobre este tema. Un lugar donde se realiza política no partidaria o un lugar de militancia. Y se pueden registrar actividades y usos del espacio del centro como un espacio de encuentro social y de educación personal del pasado compartido, un espacio de organización y administración grupal, un lugar donde se realizan actividades de conmemoración de la guerra y sus participantes, actividades caritativas, donde se realizan actividades caritativas de ayuda a la comunidad, actividades de protesta o de defensa de derechos, actividades de divulgación y concientización sobre las causas malvinas que se constituyen en general por diferentes factores políticos, sociales e históricos vinculados a las Malvinas que generalmente estos grupos se encargan de difundir. La eliminación en algunas conclusiones extraídas del campo en los centros fue que, por ejemplo, la eliminación de los centros no necesariamente refleja las políticas de membresía de estos y que puede tener más que ver con su historia y su proceso de formación. O sea, en el tiempo la conformación de los miembros puede cambiar, pueden transformar cómo pensar la representatividad, quiénes pueden participar y quiénes no, pero la eliminación generalmente no cambia y podría generar tal vez una decisión, no una transformación de la dominación o otros fenómenos. Los centros se puede relevar, o por lo menos en los relevados, que en su constitución respetan su constitución como sesiones civiles, como las herramientas de administración y gobierno que la legislación les impone. Hablando en los casos trabajados, la política de membresía, como ya mencioné, era abierta, mixta, pero se diferenciaba al interior y por constitución de los centros entre soldados conscriptos y cuadros militares en el acceso a cargos de conducción. Según ellos, esto marca que los soldados mandan en estos centros. Más allá de respetar la misma estructura de administración, los perfiles de liderazgo eran diferentes en los dos centros trabajados. Uno fue más horizontal y conciliador, mientras que el otro era más frontal y vertical en la toma de decisiones. El mayor rasgo compartido que se pudo ver en ambos centros fue esta idea de un espacio para la comunidad, las actividades de conmemoración, concientización, defensa de derechos y lo que ellos denominan malvinización, que es el conjunto de todas estas actividades. Referido al análisis de los relatos solares o testimonios personales, se demostró tener una gran importancia para evocar la guerra, en la manera que se identifican en la manera en que se identifican entre sí los combatientes y veteranos de guerra. Dos cosas a destacar, yo acá recupero el concepto de memorias subterráneas de Pollack.
en donde él considera que hay cierto tipo de memorias que son evocadas y reproducidas en un formato oral, a falta de contextos o espacios donde estas memorias puedan ser mencionadas. O sea, ante la precariedad de no tener espacios donde puedan ser mencionadas, como fue en los primeros años de combatientes veteranos de guerra, aparecen estas memorias subterráneas, buscan lugares donde pueden ser mencionadas. En tal caso, en combatientes y veteranos de guerra, yo considero que fueron los centros. Y también, importante, también destaco la fortaleza del testimonio personal, la vocación del pasado, ya que al partir de la interacción con un otro en su reproducción, se puede adaptar al contexto y al otro cuando interactúa en un juego donde incluye a la persona en el que está dialogando, al mismo tiempo que excluye, estableciendo unos otros y un otro, y estableciendo también ese juego identitario que un poco estamos recuperando. En el campo se destacaron 3 contextos de habla específicos donde se utilizan los testimonios. Un primer contexto, que es la conversación informal, o lo que yo llamé vocación informal del pasado, que son eventos comunicativos de carácter laxo, con un esquema de interacción abierta entre oyente y hablante, que es más propia de la interacción cotidiana de los centros, muy observado tanto observado en la observación participante como en las propias entrevistas en los propios centros, que es de carácter polifónico, no tiene un espacio reservado y que es propia de la vida de los centros, y donde se destaca acá sí el valor que tienen los testimonios personales en el juego identitario, porque son en estos testimonios donde el otro es reconocido no solamente por estar en el centro, sino por quién fue antes de estar en el centro, y se lo coloca en un lugar. Después se detectaban un gran espacio en las entrevistas individuales que formaban parte de la investigación, así que se pudo observar cómo se desataba, cómo se establecían las testimonios en ese ámbito, que tienen roles mucho más regulados entre entrevistador y entrevistador, tienen turnos de horas mediados entre oyente y hablante por preguntas y respuestas, y nos ocurre espacios designados y con interlocutores designados. Y por último, las charlas de colegio son actos conmemorativos, que son eventos comunicativos altamente estructurados bajo roles de expositor-audiencia y que tienen lugar en momentos y funciones específicas, tales mencionados en el campo como las charlas en colegio, actos patrios y actos en los centros. En el análisis de los testimonios se pudieron detectar 5 elementos específicos. 4 elementos que son de evocación preferencial del pasado y uno referido a la legitimidad de la autoría. Estos elementos constituyen el esquema del cual se representa el pasado y el grupo, el grupo tanto en la guerra como en la posguerra. Estos elementos fueron el elemento experiencial, compuesto del riesgo, persona o participación del conflicto, o sea, dónde combatió, en qué unidad, qué hizo. El temporal, periodo temporal de entrada y salida del conflicto, más que nada refiriéndose a momento de entrada y salida del conflicto que puede establecer una importancia o no, dependiendo. No es lo mismo entrar el 2 de abril que el 2 de mayo, por ejemplo. El locativo, ubicación geográfica donde el autor participó, que pueden ser batallas, lugares específicos, está en la ciudad, está en el mar, está en el continente, son elementos muy importantes también en la evaluación de esos testimonios. Un cuarto elemento importante, la autoría del testimonio, si es soldado, conscripto, cuadro militar y civil, todos los elementos anteriores se diferencian mucho a la hora de quién lo está diciendo. Si le dice un soldado conscripto, tiene una cierta validez en el centro, es un movimiento construido y nacido por soldados conscriptos, y en los centros es mixto, pero también nació en núcleos de soldados conscriptos, entonces tienen cierta validez, mientras el cuadro militar y civil tienen otra validez en lo que pueden decir al respecto. Y por último, cierto elemento de la posguerra, de experiencias del posconflicto, que pueden o no participar de esos testimonios, pero pueden necesitar una pregunta aparte, pero en general se conforma como esa referencia a la vuelta o cómo fueron tratados los combatientes veteranos de guerra después de 1982. De los testimonios asociables que hemos realizado de los testimonios, se detectaron 4 creencias valorativas que representan enunciados de opinión sobre cosas, hechos y objetos, y conformaron la base de la evaluación, selección y descarte, representaron el esquema de representación y identidad del grupo y de la representación del pasado compartido que ya hemos mencionado. Estas 4 creencias fueron: entrega, la creencia sobre la experiencia y el esfuerzo personal basado en actividad, unidad, cronología y locación de participación, que sería el centro de los testimonios, ¿sí? O sea, ¿qué hizo uno?
La responsabilidad o profesionalismo, creencias sobre los roles cívico-militares y que matiza la entrega personal en relación a su pertenencia a las Fuerzas Armadas, lo que mencionaba, esta cuestión entre cuadros militares y soldados conscriptos de tener una correlación entre lo que uno dio, lo que uno hizo y el deber de uno en relación a su pertenencia o no a las Fuerzas Armadas. Tercero, una creencia basada, el sacrificio como una creencia sobre la violencia y la muerte en la guerra, que se matiza en torno a la representación voluntaria de la muerte o de la violencia, que constituye el concepto de héroes, o involuntaria de víctimas y mártires. Este concepto es vital porque diferencia a dos partes del movimiento y se establece el conflicto de servicio voluntario o servicio involuntario. En muchos de los testimonios, muchos de los participantes plantearon que, o de los entrevistados plantearon que ellos hicieron el servicio obligatorio de manera voluntaria. Y como última creencia se establece la creencia del damnificado, que puede ser modificada próximamente, porque en el grupo de víctimas en donde estoy me discutieron el concepto de damnificado, pero por ahora sigue siendo la creencia del damnificado, creencia sobre el rol social de los excombatientes veteranos de guerra y su vínculo con la historia de la sociedad, más vinculado a la posguerra y la relación de deudas, trato, obligaciones del Estado con la comunidad. Este es un ejemplo de un testimonio que, si se quieren, los elementos ya mencionados podrían organizarse las preguntas: ¿cuándo fuiste a la guerra? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Qué eras? ¿Cómo fue tu vuelta? Y, por ejemplo, en este fragmento dice la unidad, quiénes eran, qué hicieron, cuándo entraron, y si quiénes son víctimas y quiénes son héroes. Es más amplio en el campo. Pero bueno, con respecto, voy a mover esto, con respecto, bueno, a la existencia de los esquemas detectados en las representaciones, las creencias colectivas que no solo sostienen la educación del pasado, sino la evolución, la categorización de los autores, son manifestaciones directas de una representación social compartida del pasado y de la identidad de los combatientes veteranos de guerra con quien trabajo. Estas representaciones establecen una base, un esquema que organiza y jerarquiza no solo los testimonios, sino también a sus autores. Eh, y es desde una representación que considero tanto soldado centrista, porque se basa en principio en el soldado conscripto como centro de estas representaciones, y una visión de combatiente, la idea de que el soldado conscripto que combatió está en otro lugar que el soldado conscripto que estuvo en la ciudad, por ejemplo. Acá, por ejemplo, los que maticé es el soldado conscripto combatiente al civil no es combatiente de la guerra, y bueno, pongo por ejemplo en el medio a los cuadros militares combatientes, por ejemplo. Pero un poco se ve ese esquema y se ve cómo se jerarquiza tanto a esas personas, esos autores, y esa relación entre el testimonio y sus autores. Llegando ahora sí a conclusiones, no puedo creer que estemos en tiempo. En primer lugar, se pudo comprobar con la primera hipótesis que los centros son contextos de producción de las representaciones sociales estudiadas, al constituirse como un espacio de encuentro, interacción, organización de los excombatientes veteranos de guerra, en donde se comparten, reproducen, convencionalizan dichas representaciones del pasado e identidad de grupo, que el rol privilegiado del testimonio y relato oral en la producción de las representaciones sociales pudo ser comprobado, al mismo tiempo que la legitimidad y su validez en la representación del pasado y la identidad de los integrantes del grupo. También se pudo dar cuenta de la importancia de las representaciones sociales en la organización de los excombatientes veteranos de la guerra como movimiento, ya que establece el marco base donde se establecen sus creencias comunes del pasado, de sus integrantes del grupo, su autocategorización y fundamenta sus objetivos comunes, como pueden ser la movilización y causa Malvinas, más allá de las tendencias históricas basadas en el localismo, en la fácil decisión y formación de los centros sobre el movimiento nacional organizado. E independientemente se puede corroborar este vínculo que ya mencioné en marco teórico sobre la memoria social y identidad social entre los excombatientes veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires, a establecer que la evaluación del pasado personal de los integrantes del grupo repercute en su autocategorización y categorización como excombatientes veteranos de guerra de Malvinas. Para ir finalizando, a trabajo futuro me gustaría profundizar en la relación intra-intercentro, que yo mencioné, pero no trabajé en profundidad, en los liderazgos y jerarquía al interior del movimiento de excombatientes veteranos de guerra, y investigar otros grupos de autores involucrados, que son bastantes, en el movimiento, como son hijos, hijas, familiares y militantes no emparentados. Y como tengo tiempo, y para terminar, una frase o un fragmento del campo me gustaría recuperar. Poder unir
poder unir ese rompecabezas de lo que le pasó a ellos y después ir viniendo, ir trayéndolo hasta lo que te pasó a vos, el por qué, digamos, de tal lado pasaban lo que pasaron, el por qué estaban ellos, el por qué les pasó lo que les pasó a ellos, ¿no? Ya que no es tu historia, es la historia de los demás. Muchísimas gracias. Bueno, una vez finalizada la exposición de Federico, entonces le damos la palabra a los integrantes del jurado. No sé si Santiago o Carolina van a tomar la palabra. Carolina, ¿querés empezar vos? O como quieran, ¿eh? Pero Como quieran, si querés empiezo, me da igual. dale, Caro. Bueno, en principio felicitarte por la Gracias. presentación. Estuvo muy sintetizada toda la tesis, desde el inicio hasta el final. Por la tesis, por el cierre un poco de esta etapa, por todo el trabajo realizado, supongo, de escritura en gran parte durante la pandemia, con todo lo que eso implica. Y también agradecer la invitación a participar en el jurado, porque más allá de que uno, hablábamos el otro día con Josefina, aprende de las tesis, para mí fue muy gratificante leerla porque me permitió ver en qué devino una monografía, un seminario de un estudiante, y cómo se convirtió en una escritura de una gran investigación. Entonces, siempre en general a los docentes nos da mucha curiosidad y mucho gusto ver cómo crece el trabajo de los alumnos. Así que bueno, muy agradecida. Bueno, el trabajo me pareció, la tesis está muy bien escrita, bien redactada, y me pareció que tenía como muy buen trabajo de relevamiento bibliográfico, que si bien hay muchos antecedentes en la temática, me parece que es un trabajo que es interesante para seguir, como vos señalás, andando y profundizando, que todavía hay mucho de hecho para decir y hacer, sobre todo por las características que tuvo la guerra de Malvinas y los relatos que existieron en relación a lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Y quienes participaron en esa guerra. Eh, También me parecía importante resaltar que está muy bien trabajada toda la descripción de lo que es el marco teórico de la investigación, y me pareció muy interesante esta propuesta que hace de trabajar con el sentido de comunidad social en relación a lo que es la perspectiva de análisis del discurso de Gandhi. Y bueno, en relación a eso, bueno, tengo como algunas preguntas y sugerencias para hacerte. Preguntas, bueno, en gran medida, si algo que me pasó con la tesis, no sé si te habrá pasado a Santiago o escuchándola también con Josefina, eh, es que, bueno, mucho de la guerra de Malvinas la viví de chiquita, tenía 10 años, así que leer la tesis me retrotrajo a lo que fue esa experiencia en el colegio, discutiendo con mis amiguitos del colegio, donde cada uno traía de las familias lo que iban pensando en relación a la guerra, porque fue como algo muy fuerte, muy intenso, y lo que eran las imágenes televisivas, digamos, fue como, y al mismo tiempo todo un periodo que vos lo caracterizás, recuperando otros autores como desmovilización, en donde hubo como una, eh, una suerte de conmemoración silenciada de lo que fue la guerra. Así que para mí fue muy interesante leer un poco que, digamos,
pensar a partir de una investigación lo que son los recuerdos personales que tengo sobre el tema, ¿no? Y en ese sentido lo que pensaba es que si uno partía un poco de esta idea de que la memoria es un proceso de construcción, que atraviesa silencios, omisiones, hipocresías, banalizaciones, en términos de Trulliot, ¿no? Y que está vinculada con, no solamente con los intereses de quienes lo ponen en juego en el presente, sino como trabajan los estudios de memoria de sectores subalternizados, con cómo se interrelacionan prácticas y discursos hegemónicos pasados y presentes, cómo se ponen en juego en cada momento histórico. Lo que pensaba como preguntas, por un lado tiene que ver con estas categorías que vos señalás al final, que a mí me parecieron muy interesantes que entrega y cómo se autopresentan los excombatientes, ¿no? De entrega, sacrificio, unificación. Si uno podía trazar una suerte de genealogía, eh, pensando en que la memoria tiene una temporalidad también, una suerte de genealogía de estas categorías, vinculándolo con lo que sería, digamos, de alguna manera el capítulo 1, el capítulo 5 con el capítulo 1, que es todas las políticas que se fueron dando a lo largo del tiempo de reconocimiento que van condicionando esas formas de autocategorización de los sujetos que conforman estos centros, también en función incluso de los roles que tienen estas personas que están entrevistando dentro de los centros, que también habría que ponderarlo, ¿no? Trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, también me quedaba pensando en estas dos formas de conmemoración que vos retomás, yo no me acuerdo si de Chao o de qué autora, de desmalvinización y malvinización, ¿no? Entonces que hay como dos grandes, dos formas de conmemoración que hubo sobre lo que fue la guerra de Malvinas. Entonces, están circunscritas en dos periodos, para decirlo así sintéticamente. Un periodo de desmalvinización que se da entre los años 80 y 90, sí, 80-90, y de malvinización que lo ubicás, por lo menos en la política pública, en lo que sería el 2013 en adelante, aunque ya está antecedida esa malvinización por lo que es la forma que tiene de conmemorar y las demandas de reconocimiento que llevan adelante presentes. Entonces, una de las preguntas que me surgía en relación a esto, y que también tiene que ver con el tema de las temporalidades, es si uno podría también establecer dentro de estas dos grandes formas de conmemoración algunos matices de la política, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de gestiones o políticas públicas bastante diferentes en muchas cosas, ¿no? No solamente hablando de la etapa de desmalvinización, que comienza con la misma dictadura militar, pasando por un gobierno democrático, un gobierno menemista, sino también la misma forma de conmemorar malvinizadora, si se puede llamar de esa manera, no sé, si está bien dicho, en donde vos abarcás dos periodos, que es el periodo del kirchnerismo y el periodo del macrismo. Entonces, si vos podés establecer, o si se puede establecer ciertos matices, por un lado, en función de esos cambios de gestión, y también en relación a ciertas heterogeneidades que puede haber en los centros con respecto a estas formas de conmemoración malvinizadora a lo largo del tiempo. Y finalmente me preguntaba sobre todo algo que vos me tocás en la tesis que tiene que ver con el Museo de Malvinas, que fue muy discutido en la gestión de Macri y que de hecho le valió un cambio de dirección y de intervención. Y me preguntaba qué lugar habían tenido
los centros de excombatientes en el guión museográfico ya durante la Constitución y qué había pasado con este cambio que hubo de tan fuerte, fue muy importante cuestionar quién era su director en su momento, dentro de la cuestión artística, qué pasó con quienes participaban en los centros, ¿no? Cómo lo observaban todo ese proceso. Eso con respecto a las preguntas. Después, con respecto a algunos comentarios, tienen que ver, pensando en esto que por ahí vas a seguir trabajando sobre la temática, o aún si no siguieses trabajando sobre la temática, eh, pensaba que mientras leía la tesis, que vos tenés un material para mí de testimonios muy potente, de relatos muy interesantes, que me parecía que todavía le podía sacar mucho más provecho a los testimonios, de, incluso desde el análisis del discurso. Me parece que tienen una riqueza enorme los testimonios que vos transcribís y los que no están transcritos en el cuerpo, digamos, del análisis, sino en la parte de los análisis que vos incorporás. Y, y también en ese sentido, y si uno se para desde esta perspectiva que es el análisis de los discursos, pensaba también que podía ser muy rico que analices cuáles son las diferencias que se plantean entre los distintos géneros discursivos y eventos comunicativos que se dan. O sea, cómo a veces las memorias se ven limitadas o potencializadas en función de cuáles son los géneros discursivos que se ponen en juego. Digo, esto es algo que se trabaja muy bien desde el escenario de discurso, que me parece que es muy importante en función de la audiencia, el contexto, pero también de ciertas características que tienen los géneros discursivos en sí mismos. Y finalmente también se me ocurría que podías, pensando que la memoria no solamente se pone en juego a través de la del discurso hablado, sino se expresa memorias y silencios a través de performance, digamos, a través de imágenes, que sería interesante que pusieses bien en juego tu trabajo, son ¿qué pasa con esas espacios de interacción en las escuelas, por ejemplo? Cuando hay actos, ¿qué memorias se ponen en juego, que no están quizás en otros espacios? ¿Qué recursos se utilizan? Creo que hay todavía, bueno, ahora vos señalabas esto de quizás lo tenías en la tesis y no me percaté, señalabas esto de analizar el lugar de los hijos e hijas de los excombatientes que están interviniendo en los centros, que te gustaría investigar. A mí eso ahora me pareció muy significativo porque vos comentás en la tesis cómo hay imposibilidades del decir y de la transmisión. Tenés una entrevista en donde alguien habla, eso me pareció muy interesante, de la necesidad de por lo que voy en la tesis, en lo que es la educación en el centro, hay una dificultad. Pero acá estás contando que sí, que los hijos y las hijas están interviniendo. Entonces, me parece que ahí tenés eh, hablo de la tesis y no me di cuenta. Ahora entendí como en lo que es la presentación. Felicitarte, me parece que es un trabajo muy serio, que hay mucha tela todavía para cortar, creo que tenés mucho para seguir, más allá de que hayan varios trabajos, me parece que es un tema que hay mucho todavía para seguir. Y bueno, de
la aplicación. También hago mías las palabras de Caro, yo también estoy muy agradecido y creo que también quiero agregar que es muy importante y es un tema que tenemos que celebrar, que hoy se defiende una nueva tesis de antropología, ¿no? Es algo que por lo menos yo defiendo mucho, que es la tesis de licenciatura. Creo que es una instancia de aprendizaje muy importante para el oficio del antropólogo, de la antropóloga, del antropólogo. Coincido con Caro, es un trabajo riguroso, muy bien escrito, de lectura muy fluida. eh, y voy a hacerte algunos comentarios porque coincido con Caro. Esto seguramente se abre un camino en la investigación y todo lo que te podamos decir te puede ayudar un poco a seguir trabajando en la tesis, que sean futuros artículos, ponencias, pero seguramente lo que puede devenir en un proyecto de investigación doctoral. Así que en esa línea van a ir mis comentarios. Además de felicitarte, lo primero es lo del título, ¿no? Yo ahora escuchando tu exposición y releyendo las notas cuando releí la tesis para defensa, pensaba si un título más pertinente no sería Acá los soldados mandan, porque creo que ese es un gran hallazgo de tu trabajo de campo y porque yo había notado por qué el título, porque quizás se me pasó qué relación había entre el título de la tesis y el material de trabajo de campo. Así que se me ocurría ahora, escuchándote, la idea de los soldados mandan como un interesante título para si eventualmente termina siendo un artículo o un libro, ¿no? Me gustó mucho la exposición oral y en función de eso ajusté un poco los comentarios que pensaba hacer. Los ordené un poco por distintos ejes, ¿no? Obviamente no nos tenés que responder todos, son preguntas que te hacemos para pensar juntos, ¿no? El primer eje de preguntas que me gustaría hacerte tiene que ver con la reflexividad y el trabajo de campo, ¿no? A mí me gustaría que, pensando en artículos o en la reescritura de esta tesis, o en futuras instancias, que nos cuentes más por qué trabajar Malvinas, ¿no? Eh, y también qué impacto tuvo para vos trabajar estos temas, porque todos los que trabajamos situaciones de violencia extrema, terminamos de hacer entrevistas y nos quedamos afectados. Digo, ¿cuánto impactó en vos eso, ¿no? No en términos psicológico o también, pero más bien en cuánto eso incidió en la producción de esas fuentes, en la producción de ese trabajo de campo, ¿no? Coincido con algo que planteó Carolina que tiene que ver con eh, cuánto influyó investigar estos temas en el contexto del macrismo, porque por lo que yo deduzco, vos hiciste trabajo de campo entre 2014 y 2016. Entonces, ahí hubo un cambio de gestión, también cambios en las políticas públicas en relación a estos temas. Sería como interesante un poco que nos cuentes qué pasó en eso. Y después, a mí leyendo la tesis, entiendo que la perspectiva del análisis del discurso tiene otro enfoque metodológico, pero me quedé con ganas de saber un poco más el contexto etnográfico, ¿no? De las entrevistas, de esos centros, porque vos hablás de centros de excombatientes o exveteranos de la provincia de Buenos Aires. Pero ¿es lo mismo provincia de Buenos Aires que el área metropolitana? ¿O zona norte, zona sur, zona oeste del conurbano? Digo, me parece que ahí hay un elemento de contextualización que también es importante, ¿no? Para dar cuenta de las versiones sobre ese pasado, ¿no? Eh, bueno, después que nos cuentes un poco más cómo fue el acceso al campo. Vos hablás de que tenés un familiar que trabajaba en el programa de PAMI, pero algo más de eso es importante, porque vos decís construir relaciones en la exposición, lo dijiste claramente, de mucha confianza, me acompañaron, creo que esto es bien interesante porque justamente vos tuviste una especie de portero en el trabajo de campo, pero que a su vez también funcionó controlando y vigilando a dónde entrabas y a dónde no, ¿no? Entonces quizás puede ser interesante esto de pensar
esa trastienda de la investigación, ¿no? ¿Y por qué se te ocurrió ingresar al campo a través del PAMI? Digo, eso sesga el trabajo de campo. Sesga y no, porque te abre un montón de puertas, como la tesis lo demuestra, ¿no? Un poco como también planteaba Caro, me parece interesante que nos cuentes más cómo fue o cómo cotejaste las entrevistas, que es como el fuerte del material que vos citás, con la observación participante, ¿no? Y con las fuentes documentales, que son como tres estrategias metodológicas que vos planteás: observación, el laburo con entrevistas, que son muy interesantes, ¿no? Y, bueno, todo este otro material que uno produce en el trabajo de campo, ¿no? Yo pensaba que vos hablás de que llevaste una bitácora de campo. Bueno, ¿qué indicios encontraste ahí? ¿Qué datos registraste en el cuaderno de campo? Y cómo integrarlos en la etnografía, ¿no? Y acá viene como el segundo punto, ¿no? Que es pensar eh, la relación entre el uso del material etnográfico y tus conclusiones, ¿no? Yo leí ese largo contexto que entiendo que está muy influenciado por Chao, por los trabajos por ese hallazgo de un autor que te ayudó mucho a organizar los datos, pero me preguntaba cuánto de ese contexto también podías reconstruir o reconstruiste gracias a tus entrevistados, ¿no? Un poco la misma, en la línea de lo que planteaba Caro de dónde surge lo de malvinización, desmalvinización, o yo también pensaba en otras categorías como, esperen que les estoy buscando, ya las voy a encontrar. Digamos, ¿cuánto de ese contexto también se puede rearmar con las entrevistas o lo rearmaste con las entrevistas? O de estas categorías, que cuando Caro te dice qué significa malvinizar o desmalvinizar, a lo largo, historizándolo, también uno le puede dar una densidad con el trabajo de campo, ¿no? Y seguramente ahí tenés en las entrevistas un montón de material, ¿no? Pero bueno, eso. Luego, como que, bueno, ¿no? Uno llega al material de campo en la página 118, y me parece que quizás eso se puede ver pensando en artículos y demás, cómo llegar un poco antes al campo, ¿no? Eh, digo, sí, destaco también, como dice Carolina, la solidez del marco teórico metodológico eh, y de tu aproximación desde el análisis del discurso, pero digo, quería ver los datos un poco antes, no sé, me da como esa ansiedad. Y acá viene el tercer punto que tiene que ver con el marco teórico, ¿no? Sí, laburaste un montón. No me quiero extender mucho, pero creo que es muy interesante esa dimensión grupal de la memoria. Creo que ese es un hallazgo de tu trabajo de campo. Eh, bueno, cómo vas planteando esta relación entre memoria y sentido de encuadramiento, memoria selectiva, memoria dominante, subordinada, encuadrada, fuerte. Es muy interesante eso, y creo que lo trabajás muy bien. Pero en relación a los estudios de memoria, yo ahí quizás pensaba, ¿no? En que tiene un sesgo muy, por un lado, sí, los trabajos más vinculados a las cuestiones, los trabajos más de Ana Ramos, que sí son todo un marco teórico, pero me llamó un poco la atención y quizás te quería preguntar cómo habías tomado esa decisión. ¿Por qué no aparece todos los estudios de memoria más del Cono Sur? ¿No? Yelin, Elizabeth Yelin, Catela, Lebovich o otros trabajos que han modulado ese marco teórico de Cando, de Connerton, de Norá, de Pollack, de Olbach, obviamente, a la luz del contexto del Cono Sur, ¿no? Eh, y por qué? Porque me parece que sí, vos tenés un marco sumamente coherente. Creo que en la exposición oral me quedó mucho más clara la relación entre teoría y análisis. Así que lo agradezco como exposición. Eh, pero yo decía que además, yo creo que el marco
teórico tuyo enfatiza, por lo menos esta fue como los aspectos de ideología, los aspectos compartidos de la memoria, que también están en tu material de campo, pero quizás, vos enfatizás esta dimensión más de la dimensión compartida a nivel grupal, que me parece muy, muy, muy pertinente, pero, pero que si uno mete a Yelin y las luchas por la memoria, uno puede pensar cómo este proceso que vos investigás se dio de modo paralelo a la identificación de los cuerpos de Malvinas, hecho por la Cruz Roja, el Museo Malvinas, como decía Caro, como política de la memoria, la inauguración del museo, los cambios de la gestión del museo, también la cuestión de los movilizados que tenían la carpa en Plaza de Mayo. Entonces el movimiento de derechos humanos, ¿no? Y acá es donde creo que podría, una teoría más conosureña, creo que te podría abrir otras líneas, ¿no? Lo mismo, bueno, leyendo pensaba que es muy interesante las teorías que planteaste sobre la identidad social, además la síntesis que lográs, pero a mí se me venía todo el tiempo, quizás Josefina me va a entender, mi sesgo de antropología política, se me venía Vance Pritchard todo el tiempo, y pensaba en cuánto te puede ayudar marcos teóricos más cercanos a la antropología para pensar estos procesos de, bueno, está obviamente Barth, sí, pero uno pensaría cómo hay un enemigo frente al Reino Unido, se aglutinan ciertas memorias del conflicto, pero después hay procesos de segmentación, vinculación en relación a este proceso a lo largo del tiempo, como te proponía Carolina, y yo coincido, ¿no? Y estos otros conflictos con otros grupos. Bueno, y para ir terminando, la mirada comparativa, ¿no? Creo que, porque yo leía estos discursos y estas grupales sobre la guerra, ¿no? Estas, como vos llamás, no vos, digamos, pero leía las creencias valorativas del sacrificio, del heroísmo, de la entrega, y a mí no podía menos que recordar las entrevistas que hice a soldados que fueron enviados al Operativo Independencia, donde aparecen estas mismas nociones que son grupales, sin lugar a dudas, ¿no? Como vos sostenés, pero también están atravesadas por discursos bélicos, nacionalistas, vinculados al servicio militar obligatorio, y a mandatos de género, ¿no? A mandatos de género. Porque, bueno, siempre, esto es algo que alguna vez le escuché decirme a Rosana Guber, y yo coincido, el Operativo Independencia tiene muchos de estos, que yo en mi tesis, más que de creencias valorativas, hablé de valores morales como también muy influenciado por el equipo nuestro y por la antropología política, referenciándome en Balbi, ¿no? En Fernando Balbi, porque la idea de valor moral tiene esa dimensión también emotiva, bueno, cognitiva, bueno, del conflicto, ¿no? Porque esos valores son conflictivos, contextuales, ¿no? Porque yo también en mis entrevistas me hablaban del deseo de combatir a la guerrilla, de las ganas de ir al monte tucumano, de las ganas, o sea, este juego que vos decís entre lo voluntario y lo obligatorio también aparecía. Y yo no sé si no tiene algo que ver con el servicio militar obligatorio, como institución sobre la cual tenemos que seguir investigando mucho. Último comentario. Y acá es otra vez donde creo que te ceja un poco la teoría, pero para seguir pensando, esta tensión entre damnificados y víctimas, otra vez, hay que leer digamos, trabajos antropológicos, ¿no? Desde los clásicos de Virginia Becchioli sobre la figura de víctima del terrorismo de Estado, hasta más recientes como los de Claudia Felo, Mariana Tello. ¿Por qué? Porque ellas han trabajado cómo se modula esa categoría de víctima o damnificado en función de clasificaciones burocráticas, en función de procesos conflictivos, en función... Y ahí me parece que hay algo que podés ver, ¿no? Porque yo entiendo que hay algo de la dimensión como representación social y construcción de identidad. Pero acá estamos hablando también de la lucha por el reconocimiento de derechos,
económicos, sociales, culturales, ¿no? Entonces, hay algo que la memoria también está matizada por la lucha por los derechos. Y me parece que ahí también leer los trabajos del equipo nuestro de antropología política y jurídica pueden ayudar o los trabajos de Diego Zenobi sobre el caso Cromañón, reconocidos, me parece que puede ser interesante, ¿no? Porque hay memoria, pero también hay lucha por los derechos, ¿no? Y ahí tenés que responder todo para ir pensando, pero leyendo tu tesis me quedo pensando en qué regional o nacional del activismo, ¿no? Creo que esa puede ser una vía interesante. Además de, bueno, cómo se van entrecruzando membresías, ¿no? Pero bueno, esos eran mis comentarios. Bueno, Fede, si querés, ahora vos podés eh, responder o, bueno, intervenir y después le damos la palabra a Jorge para que cierre. Estás muteado. Empiezo por el final, ya que empezamos. Justo mi tesis, mi proyecto doctoral estaba como codirector Diego Zenobi, así que quien me dio primer día, primer momento fue él mientras participé en el taller de víctimas, así que estoy trabajando mucho concepto de víctimas. Es muy complejo hablar de víctimas entre combatientes veteranos de guerra porque ellos mismos hay una disputa muy fuerte con tintes políticos de hablar de víctimas. O sea, no hablan. En general, y hablando más del comparativo, estuve trabajando también con otros autores que trabajaron con movimientos de soldados, por ejemplo, movimientos de soldados, tendría que buscar el autor, pero movimientos de soldados de ensayos nucleares en Francia, en general, ya me parece que es un texto muy interesante para leer para Carlet, por ejemplo, él cuando hace su trabajo, sus experimentos de memoria, lo hace con veteranos de la Primera Guerra Mundial. Entonces es interesantísimo cómo recupera y cómo hace que esos veteranos recuerden. Y a mí me pareció impresionante encontrar un montón de autores y toda una antropología de los veteranos que está medio invisibilizada en los clásicos a veces y en los pocos textos. Con respecto a Schelling, yo ayer la incorporo en un texto, llegué tarde a sus textos, ya había iniciado, es muy similar al marco teórico que yo utilizo en algunas cuestiones. Yo hablo de creencias colectivas por Van Dijk, ella habla más de sistema de valores, yo hablaría más de sistema de creencias. Sí, lo recupero, creo que hay muchas más conexiones de las que yo hubiera pensado al principio. Lo que pasa con Malvinas es que la bibliografía es tan abundante que te va encerrando. Entonces es muy difícil a veces y fue un trabajo de lecturas, de ir buscando, de ir participando en otros espacios, de ir saliendo de la bibliografía de Malvinas. Porque Malvinas, como dije, son tres aspectos y encierran mucho bibliográficamente. Entonces, yo estoy con una compañera, por ejemplo, trabajando en un proyecto de campo y me dice, no, bueno, ¿por qué no lees a Jerry? ¿Por qué no lees a este otro? Y van apareciendo diferentes dimensiones y diferentes áreas de trabajo que no están vinculadas porque, digo, o sea, también hay un trabajo muy fuerte de combatientes y veteranos de que distinguirse de movimientos de derechos humanos. Más que nada, en los grupos que yo trabajé, especialmente, y mucho en esta lógica de no partidario, porque ellos tomaron la idea de lo no partidario y, por ejemplo, en los centros que yo trabajé, buscaban distanciarse y eso es un poco también el conflicto que hay con otros centros. Hay un gran fantasma en toda mi tesis que es el CECIM de La Plata, que es el gran fantasma que hubiera encantado entrevistar, no pude, por justo llegó
cambio de gobierno y bueno, hubo cortes de invierno y no respondían mucho, que digamos. Pero ese gran fantasma que todos los centros que yo trabajé los criticaban mucho. Y los centros que yo trabajé, por ejemplo, en todo ese periodo, ya retomando para los dos el tema del macrismo, ganaban muchísima representatividad. Igual es interesante, cuando uno va a Chávez, yo recuperé algunas cosas de Chávez, pero Chávez lo que te dice es, desde el 90 para acá, cambio de gobierno e intervención del instituto. Cambio de gobierno, intervención de la coordinadora. Entonces, es muy interesante porque uno ve una serie, todos los gobiernos del país desde los últimos años, teniendo una política de Malvinas como que fue similar, con algunas por ahí una mejora de ingresos, intentando reivindicar más Malvinas, pero hay algunos ejes que van desde el 82, y digo, la idea de políticas de apoyo, por ejemplo, viene del último año del gobierno militar. Y después lo que pasa es que, primero algo que piensan, por ejemplo, es que los soldados civiles no van a tener la cobertura de las Fuerzas Armadas y por tanto esas políticas tenían que venir de otro lado y de otra caja. Y lo que fue pasando en los 90 y con los años es que fueron ganando más recursos por cierto lugar que se fueron posicionando y las políticas fueron yendo más a financiar las mismas, una y otra vez las mismas políticas. Entonces es interesante como problemas crónicos en las políticas de excombatientes de veterano de guerra que problemas de identificación, problemas de quién es o no es, problemas de que no llegan los recursos y problemas de que las políticas están, pero bueno, ¿qué pasa si siguen llegando? Y después y la interacción con las comunidades que están muy bien organizadas, saben cómo protestar, saben cómo defender sus derechos y han mantenido cierto halo de como un desconocimiento, hay como una especie de desconocimiento táctico desde el Estado de qué está pasando en la comunidad. Y es un problema re interesante, porque después los demás elementos se fueron siguiendo el libreto de 1982, por ejemplo, pero porque son problemas del Estado, por ejemplo, necesitamos un interlocutor oficial de la comunidad. Fundamos la coordinadora fue cambiando de mano. Hoy, hablando del macrismo, hoy, por ejemplo, sigue la misma confederación con la misma representatividad, agregaron familiares y más o menos sigue el mismo orden desde el macrismo para acá. Y después con representación en los 90, bueno, hay un cierto spot publicitario que dice, él no puede haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie lo puede negar, y ahí está un cartel muy, muy grande diciendo mejorar las pensiones de los excombatientes. Pero bueno, un poco eso en el marco histórico e institucional. Sí, es fascinante. El trabajo de Chavo para mí en ese sentido fue fascinante porque muy pocos, no encuentro trabajo de alguien que trabaje políticas de Estado y la historia de las políticas de Estado en la Argentina. Como que parece que todos nos olvidamos de las políticas de Estado en la Argentina y él las recupera, las historiza, recupera a todos los actores hablando. Hay un momento hermoso donde está el actual presidente diciendo, aquí sacaban todos los problemas con los veteranos de Malvinas. Es hermoso ese momento. Pero bueno, yendo más a los comentarios más, quisiera, bueno, ahora volviendo a ver si un poquito para atrás para los comentarios de Carolina. Sí, la cronología sería muy interesante. Podría recuperar bibliografía. Es un punto bastante interesante para trabajar. Malvinización y desmalvinización es un concepto que salió del campo. Lo tuve que trabajar y que es un concepto que viene de la memoria social, que es un concepto de cómo ellos piensan la memoria social y cómo entienden conmemorar Malvinas, cómo entienden conmemorar a los caídos en combate, cómo entienden conmemorarse a ellos como combatientes. Yo entro mucho en el concepto de malvinización y desmalvinización por un artículo muy bueno de Panizo, Laura Panizo, que es un fragmento de su tesis doctoral. Ella hace una comparación entre muertos caídos en combate y entierros desaparecidos, muy interesante la comparación que hace, un trabajo espectacular también. Y ella lo que registra es como si fuera la Alta Edad Media y uno fuera el Papa y el otro fuera el patriarca de Constantinopla, se comulgan dos facciones, dicen, ustedes son desmalvinizadores. En un lado
hablando del CECIM de La Plata. El CECIM de La Plata es el otro lado, familiares de caídos de veteranos de guerra. Y se autoexcomulgan diciendo ustedes son desmalvinizadores. Y cuando vos vas al campo, cuando el desmalvinizador, las quienes te dicen, este es desmalvinizador, el otro, y hay un, diciendo, esto es política y por eso una pregunta, y por eso está en el registro, ¿qué es malvinizar? Porque es un concepto malvinizar, son dos conceptos, memoria social y que organizan cómo ellos ven estas disputas con la sociedad, con otros actores, con el Estado, esta idea y este vínculo que se estableció con las políticas de ser reconocido y reconocer la guerra también tiene que ver mucho con esas políticas de apoyo, porque si no están siendo reconocidos, hay una cuestión en esas políticas de apoyo que se complica. Y después se empiezan también a establecer muchos estos problemas que retoman los grupos. Por ejemplo, esta cuestión de quién no es veterano de guerra. Es interesantísimo, porque este veteranos truchos lo detecta Rosana Huber, veteranos trucho. Y ella dice, hago una entrevista, había un centro, y a los días me dicen, disculpa, este era un veterano trucho. Entonces, típica cuestión de antropología, ¿por qué es un veterano trucho? Entonces, es muy interesante porque yo lo que me pregunté ahí con el tema de los centros es, cómo fue toda esa política de organizarse y cómo fue toda esta jerarquización, simplemente que es algo que es independiente. Está un juego con las relaciones con que ellos se manejan con la sociedad y el Estado. Y quiénes son los falsos, quién nos roba, quién nos está sacando las pensiones. Porque vos no sos veterano. ¿Qué haces aquí? Y es algo muy constante, por ejemplo, movilizados hay preguntas de movilización, son duras, diciendo, y después también preguntas sobre oficiales, dicen, algunos son, bueno, algunos son casi iguales. Y después les reconocerlo. Si el Estado quiere darle plata, que lo haga, pero no pueden ser reconocidos. Entonces van jugando y se van combinando esos elementos, y a mí lo que me pareció interesante, y por eso recuperé Centro, es, primero que nada pensé, más que nada recuperando por ahí a Rosana Uber y leyendo, recuperar un poco esto, esa sociabilidad de la memoria y la identidad, y cómo se juega en contexto, porque si no a veces, y un poco todo el marco teórico de identidad y memoria social jugó en eso, si no a veces queda como un concepto muy blando, muy abierto, y dejamos de pensar qué pasa en la sociedad, qué pasa en las personas que lo usan, y cómo lo usan. Entonces, en ese sentido, el centro me pareció un lugar muy interesante. Con respecto a la entrada del centro, ya que estoy hablando de los centros, sí, familiar, me permitieron, había muchos veteranos trabajando en PAMI por los mismos acuerdos, me permitieron entrar, fue un grato acompañamiento, el autor de la última frase me acompañó en la primera etapa, y terminó siendo una entrevista hermosa que termina lo de la tesis. Pero sí, fue mucha compañía y es muy complicado, no es fácil. No es fácil. Yo en un momento ¿quién sos? Y me vino el referente a decirme, podés pasar. Tengo poder, tiene una organización muy organizada en otros. Es muy difícil, muy complejo, y en los centros puede ser a mucho cariño, mucho acompañamiento, a quién sos de los servicios. Es muy complejo, uno lo acompaña, fue algo que me benefició mucho tener este acceso, porque realmente venía desde funcionarios públicos, realmente me permitió abrir referentes. Entrar con los referentes es muy diferente a que si yo hubiera ido, tocado la puerta y encuentro, porque también los más abiertos son los referentes por una cuestión de, son los que principalmente trabajan en estos eventos conmemorativos, pero después me permitió entrar con algunos que era difícil hacer entrevistas, si no, era difícil entrar. Creo que el primer campo, yo siempre lo recuerdo alegremente, fue, le regalo un Fernet y me dio una picada del buen trato y el contacto. Así que
fue muy importante y agradezco muchísimo esa entrada y agradezco muchísimo haber participado y me llevo muy buenas entrevistas y haber conocido gente bastante importante del movimiento que obviamente resguardé algunos de sus comentarios, igual a ellos no les importaría para nada, pero bueno. Después con el título, que me quedo con sentido ya que estoy yendo por ese lado, se llama Rompecabezas en la niebla, más que nada, yo inicio la tesis con una cita de Clausewitz, que está ahí, que es el concepto de niebla de guerra o fog of war, y que en realidad el mismo concepto en realidad es oscuridad o noche. Y él lo que habla en ese lugarcito, él habla de el sentido, la percepción del soldado, qué es lo que necesitamos para entender en el caos de la batalla. Y ahí es donde aparece, digo, entrevista con este referente que habla de él, yo estoy acá, a mí me gusta armar el rompecabezas. Y sale toda esa magnífica entrevista y toda esa parte. Y yo me quedo en la idea del cómo ellos testimonial se generó nada. Y me volví con mis compañeros y hablamos y eso me fue muy importante. Yo volví a la memoria índice y no me generó lugar. Deja al lado el objeto, deja al lugar el objeto que generó ese recuerdo. Y se va a su grupo y ese grupo es mucho más importante porque dice, es la historia de los otros, es como, Malvinas no soy yo solamente, yo soy una pieza en ese rompecabezas. El rompecabezas lo armo con mis compañeros, lo armo ahí hablando y recordando, y es el centro y es charlar y es hablar, y es eso, y es esa importancia que me dio la idea de pensar el título como Rompecabezas en la niebla y también la idea de pensar la importancia de estos centros a la hora de pensar estas representaciones, porque al final, en toda esta construcción teórica es, vos necesitas lugares donde se tiene que decir el pasado, donde tiene que mencionarse, y también todas estas creencias, todo este esquema en cómo recordar, esta modalidad de qué se tiene que recordar, cómo, cuándo, cómo y cómo de entenderse, necesita lugares para decirse, porque esto es oral, esto empieza acá, esto empieza en estos lugares, si uno ve el proceso. Empieza en estos lugares, se recupera, se dialoga en el Estado, pero empieza en estos lugares, y estos lugares y esta modalidad de organizarse es la que después va a estar discutiendo con el Estado, la que después va a estar organizándose. Y es muy importante, porque como yo dije, no lo profundicé en esta presentación, pero como yo dije, la diversificación, escisión, organización de los centros es muy variada, más allá que ahora está realmente muy organizada con la Confederación y se han encontrado foros para organizarse y convertirse en ese vocero oficial que tanto tiempo el Estado buscó. Y es muy importante ver cómo se establece como una modalidad y como una práctica, como algo más allá de una institucionalidad para pensarlo, como esa práctica permite que se organicen, que puedan organizarse para protestar, para difundir, para conmemorar. Es importante ese vínculo entre memoria e identidad y esa idea de construcción de grupos. Si no, yo creo que los centros no tendrían la importancia que tienen. Creo que dije muchas cosas, pero bueno, después como alguna última cuestión sobre sobre charlas, escuelas y todo el material que tengo, sí es un montonazo, podría haber trabajado muchísimo más en otros campos etnográficos. Hay un momento que más de uno de los allegados a esta tesis me dijeron, hay un momento que hay que cerrar la tesis, pero sí, quedan muchos campos abiertos. Yo lo que estoy trabajando más probablemente me interesa mucho cómo se organizan los centros, cómo se organizan los liderazgos, la jerarquía, lo institucional, que yo lo trabajé, lo menciono, lo tuve que cortar porque era un capítulo que para mí tendría que haberlo seguido trabajado y hubiera sido una tesis aparte. Muchos de estos capítulos son tesis aparte, tal vez. Y me parece muy interesante ir de ese lado. Familiares, tengo contacto, estuve en reuniones familiares, no son obviamente parte de este campo, pero son muy interesantes. Ahora, por ejemplo,
entrevistas, por ejemplo, a suboficiales de las Fuerzas Armadas, de veteranos de guerra. También es un espacio que encontramos que es muy interesante. Obviamente es algo aparte, no puedo usar el material, pero hay muchos lugares, hay malvineros, por ejemplo, también. Mucha gente que participa, malvineros y malvineras. Hay muchas malvineras, en realidad, que se asocian, que participan. Y yo una pregunta que me hice, que me parece que es una pregunta que dije, esta tesis no puedo abarcarla, es qué va a pasar después de esto, porque son testimonios orales asociados a una persona que algún día no va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esta estructura? Y yo se los he preguntado, y muchos tienen una idea de continuidad institucional, entonces puede pasar cosas muy interesantes. Yo quería ver antecedentes ahí, creo no sé si hay antecedentes con la guerra del Paraguay, pero si hay antecedentes de grupos de familiares, cómo continúan, si va a ser una política solamente conmemorativa, si va a haber reclamo de derechos, puede ser muy complejo. Y creo que respondí todo lo que preguntó. Si hay alguna cuestión más, en otro momento, en otra ocasión, seguimos expandiendo. Muchísimas gracias. Bueno, una vez terminada esta segunda intervención del tesista, le damos la palabra entonces a Jorge Miceli, el director, para que cierre él esta primera parte. Ahí está. Perdón, ¿se escucha ahora? Yo no los escucho a ustedes, pero a ver. Ahora Sí se escucha. Perfecto. Bueno, porque cambié de sistema de audio. Bueno, ok. Bueno, en primer lugar, me siento realmente honrado en haber sido director acá de Federico. Ha sido una experiencia muy grata esta dirección. Y bueno, también me ha resultado muy grato, muy sinceramente, escucharlos a ustedes también, ¿no? Porque hubo una lectura atenta, una lectura, una devolución cordial, pero precisa también, ¿no? Que son cosas que uno agradece. Sin duda quedaron cosas en el tintero, aspectos, aristas por desarrollar. Como bien dijo Fede, en un momento un recorte, un cierre, una decisión de clausura porque se expandía la cosa indefinidamente, había mucho para trabajar y era difícil cerrarlo. Yo destaco, bueno, creo que las preguntas y las puntualizaciones las respondió bastante bien Fede. Creo que también la exposición sirvió como elemento de unión de un montón por ahí de dudas o cosas que no quedaban tan definidas, ¿no? Que no siempre es fácil lograr eso en una exposición de defensa de tesis, porque a veces resulta demasiado repetitiva, digamos, uno escucha cosas que ya leyó, entonces, bueno, es difícil que eso aporte algún elemento más. Me parece que se dio en este caso. Yo también fui bastante duro con Fede en ese sentido para que acote, para que siga acotando, para que recorte. En fin, así que bueno, me parece que en ese sentido la experiencia fue positiva. Yo lo que destaco del trabajo además de la inmensa tarea y dura tarea de recolección de información y de articulación de esa información dentro de un corpus analizable, cosa que no es sencilla, bueno, hubo una construcción muy esforzada del marco teórico, creo que eso se notó, sobre todo de las instancias, de las teorías de rango medio, digamos, de la unión de ese marco teórico con el producto del trabajo de campo, que era lo más complejo, porque íbamos de unas ideas bastante abstractas de memoria social a elementos discursivos, y en el medio aparecían elementos experienciales, cuestiones cognitivas que no era fácil explicar, comprender dentro de ese marco, ¿no?
Entonces me parece que hay un trabajo muy, muy grande que la verdad que es un mérito de Fede, ese trabajo de unión, de pegamento coherente, digamos, de un montón de ideas que estaban dando vueltas, que algunas de esas ideas yo las manejaba y otras no. Otras fueron aportaciones enteramente originales, ¿no? Entonces, bueno, quisimos hacer una tesis que tenga un componente importante de análisis del discurso y que no sea algo trivial eso, porque muchas veces bajo la idea de interpretación se esconde cualquier libertad que uno se pueda tomar leyendo el material de campo, ¿no? Entonces, lo que dijimos, lo que pensamos es, bueno, vamos a hacer un uso lo más riguroso posible de las categorías de análisis, lo que definimos como creencia valorativa, como creencia fáctica, en fin, lo que definimos como esquema, el uso específico de la idea de memoria social. En fin, creo que todo eso fue productivo. Hay aspectos muy específicos de la idea de memoria individual que se conecta con la memoria social, como la selectividad, por supuesto, de la memoria. Nunca la memoria es duplicativa, siempre es constructiva y reconstructiva. El dinamismo de esta idea de memoria, uno recuerda de una manera específica en un punto del tiempo, en un contexto, y en un momento posterior o anterior recuerda de manera distinta, de acuerdo a cómo varía ese contexto. Por eso es que es un hecho social la memoria. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y después, bueno, toda esta productividad de estas creencias valorativas, como la entrega, la responsabilidad, el sacrificio, la idea de damnificado, ¿no? Cómo se fueron uniendo, cómo se fueron articulando, y cómo tienen una potencia no solo descriptiva, sino explicativa también, ¿verdad? Y cómo son elementos que se pueden trasladar a otros contextos de análisis, ¿no? Lo que se mencionó también de las situaciones, las personas que fueron detenidas por motivos políticos, en fin, son elementos transversales que atraviesan distintos contextos, digamos, ¿no? Incluso se llenan de un contenido distinto. El campo semántico de esas mismas creencias va variando también. Entonces es interesante trabajar en esos detalles, justamente, porque seguramente la idea de sacrificio de un militante político no es la misma que la de un conscripto, incluso no es la misma que la de un cuadro militar de jerarquía. Entonces, a veces detrás de las mismas etiquetas se esconden significados distintos, ¿verdad? Y eso uno lo averigua en la instancia concreta del trabajo de campo. Esa determinación contextual del sentido solo surge de esa instancia, porque si no es un sentido definido a priorísticamente, a partir de una especie de diccionario general basado en el sentido común académico, en todo caso, ¿no? Y me parece que hay un trabajo muy fino de Fede en ir elaborando el campo semántico específico de cada una de estas ideas en ese contexto de investigación, ¿no? Yo creo que se nota bastante eso. Así que bueno, por todos estos motivos yo estoy muy, muy contento, muy satisfecho con el resultado. Lógicamente hay muchas continuaciones posibles. Ya Fede emprendió su propio camino también en ese sentido, entonces creo que hay un camino iniciado y bueno, nuevamente gracias por las devoluciones, por las aportaciones y qué bueno que se sigan defendiendo tesis de antropología también de esta manera, ¿no? No es algo menor en este contexto. Bueno, ya estaría ahí. Bueno, terminada entonces la intervención del director de la tesis, le vamos a pedir a Federico que salga del aula virtual y en unos minutos, 10, no sé, lo que tarde el jurado en elaborar el acta, vamos a llamarte para que vuelvas a entrar. Ahora vamos a dejar de grabar también y vamos a... Una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborada el acta, ahora el director de tesis, Jorge Miseli, va a dar lectura al dictamen. Bueno, entonces, en Buenos Aires, el 24 de febrero de 2021, a las 15 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Federico Ugarte del Campo. La tesis resulta clara, está bien redactada y presenta una temática muy interesante. Se trata de un trabajo serio y riguroso en el que el tesista aborda desde una perspectiva que combina la investigación discursiva con estudios de la memoria social, el análisis de memorias, identidades,
de excombatientes veteranos de guerra pertenecientes a centros de la provincia de Buenos Aires. Se destaca la solvencia con la que repone los antecedentes existentes en torno a la problemática analizada, así como la manera pormenorizada y sólida con la que elabora el marco teórico para el abordaje de su investigación. Ha realizado trabajo de campo en el marco del cual produjo valiosos testimonios orales de ex soldados sobre la Guerra de Malvinas, un ámbito de trabajo sumamente fértil para la antropología social. Se remarca asimismo la coherencia y seriedad con la que se aproxima a una temática tan compleja. La exposición fue clara y sólida y respondió muy satisfactoriamente a las preguntas y comentarios de Les Jurades. Les Jurades realizan algunas sugerencias a modo de aporte para futuros estudios. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota de 10. Bueno, y con la lectura del dictamen entonces termina este acto de defensa de tesis y desde el departamento felicitamos a Federico por ser un nuevo graduado. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Todas. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Realmente, gracias por participar de esta defensa. Cada uno fue un muy lindo aporte y una muy linda experiencia después de tanto tiempo de trabajar en la temática. Así que muy, muy agradecido por todo. Bueno, ahora